Hola, estamos reunidos para compartir un poco de tres referentes de la interpretación de la guitarra. Esto como parte de la actividad de la fase 3 del curso de guitarra. Mi nombre es Sandra Patricia Maecha, soy estudiante de psicología de la UNAD y el tutor que nos acompaña en el desarrollo de este curso es el señor Jaime Javier Pulido Pulido. Bueno, como representante de la guitarra clásica, tenemos al señor Andrés Segovia, quien suena un poco de fondo. Eh, el señor Andrés Segovia nos acompañó desde 1893 hasta el año de 1987, cuando falleció a sus 94 años. Tuvo un recorrido musical bastante enriquecido. Inició estudiando violín, violonchelo y piano. Luego se inclinó por la melodía de la guitarra y se enamoró de ella. Hacia los 15 años, en 1909, ya estaba en recitales en escenarios. En 1916 hizo su primera gira por Hispanoamérica. En 1924, al realizar un concierto en París, dicen los historiadores que fue como su concierto de consagración. En 1927 graba su primer disco y también tenemos dentro de la parte histórica del señor Andrés Segovia, que ejerció la docencia hasta el año de 1964 en lugares como Siena, Ginebra y Santiago de Compostela. Un dato particular y muy curioso es que en el año de 1981 recibió el título de Marqués de Solobreña de manos del rey Juan Carlos I. En una entrevista que ustedes pueden consultar si dan clic en este botón, él comparte que para él en su vida sentía que tenía 4 tareas importantes. Ellas son redimir a la guitarra del flamenco, demostrarle a todo el público filarmónico que las bellezas del instrumento, de la guitarra, crearle un repertorio no guitarrístico, es decir, no compuesto por compositores específicos para guitarra, sino para piezas de filarmónicas, e influir en las autoridades de los conservatorios, academias y universidades para enseñar la guitarra al mismo nivel de otros instrumentos, incluso de la enseñanza del manejo de la voz. Esto él decía que era importante para él porque, como lo vimos en etapas anteriores, la guitarra se tenía como un instrumento popular y no se le daba como la categoría de, pues, de un instrumento importante como el violín, el piano o el uso de la voz. Entonces él quería pretender que se le diera ese espacio para enseñarla también en los conservatorios y en las academias musicales. Como parte de su vida y familia, podemos comentar que tuvo 3 matrimonios, 4 hijos, 3 hombres y una mujer. Uno de sus hijos hombres lamentablemente falleció, pero los demás pues estuvieron acompañándolo y también se dedicaron de gran manera a la música. Tuvo un gusto ávido por la lectura, los conciertos y por ellos también a los viajes en aeroplano, en coches y en trenes. En el amplio abanico de sus amistades contó con artistas de diversas artes, músicos, poetas y pintores, y también escritores de diversos géneros. Una frase que quisiera comentar de él es que él dice que un artista es 10% de sudor y 90% de transpiración. El siguiente intérprete es el señor Carlos Santana. Hace parte de la interpretación del rock latino. Una de las frases que más me llamó la atención de él, dijo: solamente los que ven lo invisible hacen lo imposible. El señor Carlos Santana nació en el año de 1947 en Autlán, Nuevo México, eh, hijo de un violinista de mariachi, muy aclamado, muy reconocido dentro de la interpretación de los mariachis. Siendo Santana adolescente, él empezó a tocar la trompeta y el violín. Comentan que su primera guitarra fue una Gibson, en donde sintió ese amor y ese enamoramiento hacia el instrumento. Lamentablemente, el señor Santana pasó por el abuso siendo muy niño. Esto lo llevó al consumo de alucinógenos.
y también tuvo gran significancia durante toda su vida. Posteriormente, ya siendo adulto, él reconoce que tuvo que realizar un proceso para el perdón, para sanar esa situación, esa herida que le trajo su abuso y superarlo. Nos comentan que sobre los 18 años él resuelve finalmente tener la música como su prioridad, es decir, no dedicarse a hacer algunas otras labores, sino dedicarse de lleno a la música. Un dato curioso es que su guitarra Pérez se fue diseñada especialmente para él. Dentro de las bandas en las que hizo parte el señor Santana, tenemos que en octubre de 1966 inició su primera banda que se llamaba Santana Blues Band, luego se convirtió en solamente Santana, que es lo que lo ha acompañado en el resto de su carrera artística. En mayo de 1968, la segunda banda que creó precisamente Santana, él estuvo acompañado de Brown, Greg Rowley, José Cheptio, Mike Carabello y Michael Shrive. Comentan que por la banda de Santana han pasado alrededor de 46 músicos. Todos ellos han tenido una participación importante. De los datos importantes en su recorrido histórico es en 1969, en su presentación de Woodstock, que realmente tuvo una gran aceptación y un gran triunfo. La banda ha estado y sigue vigente por más de 50 años a nivel global y presentan ritmos como el rock latino, el montuno, y él le da gran importancia a los sonidos afrocubanos. Si desearan conocer un poco más del señor Santana por su propia voz, podrían ingresar a este enlace. Los reconocimientos que ha tenido el señor Carlos Santana está que su primer disco, Santana, fue un disco de doble platino y tuvo muy buena crítica. El segundo disco, de nombre Abraxas, obtuvo 5 categorías, es decir, en 5 oportunidades la categoría de disco de platino, y en él mezclaba rock, blues, salsa y otros ritmos. Uno de sus discos llamado Supernatural es el disco reconocido como el relanzamiento de su carrera artística luego de haber estado alejado de las tarimas y posterior también como a la recuperación de esa adicción que estaba presentando. Se puede nombrar o comentan que en la suma de todas sus presentaciones se estima que ha tenido alrededor de 12 millones de espectadores. Su discografía cuenta con más de 35 discos, ha recibido 8 premios Grammy y un premio Oscar que recibió relativo a su presentación en un documental creado en la presentación de Woodstock. En la revista Rolling Stone está como el mejor guitarrista en el número 20. El tercer intérprete que quiero compartir con ustedes es el señor Slash. Creo que dentro de mi generación o incluso ha trascendido a muchas otras, tiene una gran importancia. Creo que ha sido más reconocido por su participación en los Guns N' Roses, pero ha tenido también mucha vida artística en solitario. Realmente el nombre de pila de Slash es Saul Hudson. Nació el 23 de julio de 1965 en Inglaterra. Nos acompaña un poco de su música de fondo. Él recibe su apodo de Slash por ser muy inquieto de niño. Comentan que estando como en el estudio de la madre de él, que era diseñadora de modas, como se la pasaba para todas partes, una persona que estaba allí le dijo que era slash, que es como un corte, como que iba lanzando cortadas por todas partes, pero en sentido figurado. Su padre, el señor Anthony Hudson, fue diseñador de carátulas. Alrededor de 1977, entre sus 11 y 12 años, llega a Estados Unidos, ya que él es oriundo de Inglaterra. En 1980, a sus 15 años, recibe su primera guitarra acústica. A los 17 años deja la escuela y ya se dedica de lleno también a la música. A los 19 años conoce al señor Axl Rose, con quien posteriormente estaría integrando la banda de los Guns N' Roses.
comentan que estuvo influenciado por Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones y AC/DC, entre otros. El camino artístico del señor Slash tiene bastantes en solitario, por ejemplo, estuvo en la primera banda que fue la Rod Crew, junto a Steve Adler, que posteriormente los dos llegarían a formar parte de los Guns N' Roses. Se comenta que su primer álbum fue Appetite for Destruction en 1987, con más de 30 millones de copias vendidas, tuvo 18 veces reconocimiento de disco de platino, y los famosos riffs, que son como esas interpretaciones en solitario, en 3 canciones icónicas, las 3 pues dentro del repertorio de los Guns N' Roses. En 1990, solicitó la ciudadanía estadounidense. En 1996 deja la banda de los Guns N' Roses, empieza su carrera en solitario. En 1994 crea Slash Snake Pit. Tuvo 2 discos muy reconocidos, It's 5 O'Clock Somewhere y Ain't Life Grand. Dentro del 2002 y 2008, uno de sus discos llamado Velvet Revolver, del disco Contraband, obtuvo 2 veces el reconocimiento doble platino, y tuvo 3 discos más también con estos reconocimientos. Entre el 2008 y el 2010 inicia en solitario nuevamente su discografía. Presenta el disco Slash, que fue reconocido como disco de oro. Ha sido elogiado por su destreza técnica y las colaboraciones con otros artistas. En 2016 vuelve a ser parte del grupo Guns N' Roses y hasta el momento está allí, y aunque no ha dejado de grabar en solitario, su mayor actividad artística ha sido dentro de esta banda. Bueno, les comparto también referencias bibliográficas de donde se han tomado los datos que he compartido. Agradezco mucho su acompañamiento y será hasta una próxima oportunidad.